Bien, mis amados hermanos, nuevamente para nosotros es un privilegio compartir este tiempo. Mi esposa Carmen está al lado mío, solo que mi pantalla está pequeña acá. Mi hijo Samuel está también, él tiene 18 años. Mi hija Laura Juliana, quien no la conoce, tiene 21. En este momentico ella no está en la ciudad, pero nos es un gusto disfrutar como familia con mis amados hermanos. Bien, vamos a tratar un tema y este tema está relacionado con nuestro amado Señor Jesucristo, que no puede ser otro tema más. Vamos a ver en estas diapositivas algo con respecto a nuestro Señor, y es los acontecimientos que se dieron en la vida del Señor Jesús. Acá se me adelantó la diapositiva, pero tenemos uno de esos acontecimientos maravillosos cuando los ángeles glorificaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él nació, todo el cuerpo angélico, todas las criaturas angélicas estuvieron allí. Sin duda, serafín, querubines, todo, querubines, serafines y todo lo que es los rangos de autoridades. Luego encontramos el bautismo, otro acontecimiento grande en el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Cómo se reafirma al Mesías viniendo y el Padre dando testimonio de él, y el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Luego encontramos el otro acontecimiento que fue allí en la cruz, en el Gólgota, cómo la tierra se estremeció y cómo se pudo contemplar la lucha, la guerra espiritual entre la vida y la muerte. Pues bien, allí el Señor descendió a la tumba y encontramos también que el velo se rasgó en dos. Luego encontramos la resurrección y luego encontramos la ascensión. Entonces son acontecimientos supremamente importantes en el ministerio de nuestro Señor, son cruciales para el propósito por el cual estuvo acá. Pero en esta mañana vamos a ver también algo muy importante, y es otro acontecimiento que fue el acontecimiento de la transfiguración. Y una buena pregunta para nosotros hacernos es: ¿qué representó la transfiguración de nuestro amado Señor Jesucristo? ¿Cuáles fueron los propósitos de la transfiguración? Y vamos a encontrarlos, por lo menos alguno de esos propósitos que veremos acá en la Escritura. Y nos ubicamos, son 3 evangelios los que ubican el acontecimiento de la transfiguración. Mateo, capítulo 17, es uno de ellos. Marcos, capítulo 9, y Lucas, capítulo 9 también. Entonces, vamos a tener la lectura. Yo quiero ubicarme en 2 de esos evangelios que he mencionado. Y el uno, vamos a iniciar con el evangelio según Mateo. Entonces, dice así la Escritura, Mateo capítulo 17. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Vamos a dejar hasta acá y nos vamos a ubicar en el Evangelio según Lucas, capítulo 9. ¿Por qué? Porque allí tenemos unos pequeños cambios, muy pequeños, pero significativos. Lucas, capítulo 9, verso 28. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bien, allí en Marcos también encontramos la misma narrativa y vamos solamente a ubicarnos en estas 2 partes significativas. Entonces, primero, en cuanto a los propósitos de la transfiguración, y es que nuestro Señor Jesucristo va a reafirmar su identidad. ¿Qué significa esto? Bien, es interesante el propósito del Señor, unir a estos 3 hombres para que sean testigos, como en Mateo capítulo 18, verso 16 dice: para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El Señor quería dar a conocer, quería manifestar su gloria a estos testigos, a estos discípulos que lo estaban acompañando. Ellos, recordemos, Pedro, Jacobo y Juan, habían sido socios en el comercio de la pesca, pero ahora tenían algo en común, y es su Salvador, su Señor, su nueva vida. Ahora el Señor les dijo: los haré pescadores de hombres, pero era importante que ellos conocieran a Jesús. Y aquí Él se da a conocer a través de esta manifestación. Y Él reafirma su identidad. Y en ello, la primera de las glorias, de tantas glorias de nuestro amado Señor Jesucristo, la de el apóstol Juan en el capítulo 1, Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice el texto: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Así que la gloria de Jesús siempre estuvo velada desde su nacimiento hasta su edad de 30 años. Estuvo velada por su humanidad, pero ha llegado el momento para él darse a conocer. Y recordábamos ahora en los eventos que vimos al comienzo, el bautismo, cómo en el bautismo el Padre da a conocer la gloria de su Hijo, el Hijo amado en quien se complace. Entonces encontramos que esa gloria vino a la tierra y se dio a conocer. Luego encontramos en un pasaje que vamos nuevamente a leer más adelantico, pero lo encontramos en segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Allí encontramos ese acontecimiento. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando nosotros encontramos a Pedro expresar esto, sin duda el Espíritu Santo fue el que puso esto en Pedro, pero Pedro fue uno de esos elegidos para plasmar la realidad de la identidad del amado Salvador. Cuando Pedro habla de no hablar de fábulas artificiosas, ellos estaban encontrando allí falsos maestros que colocaban en tela de juicio, de duda, la identidad del Señor. Y Pedro dice, miren, yo estuve allí presente. Y esa fue una de las razones por las cuales la transfiguración tuvo ese propósito de marcar la identidad divina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es lleno de gracia y de verdad la persona del Señor Jesucristo. Tenemos entonces que el término transfiguración, como está acá, nos habla de la metamorfosis. Esa metamorfosis que sugiere un cambio espiritual. Y hemos podido observar ese cambio cuando se ve que primeramente es un cambio no externo, es un cambio interno. Ese cambio que vio en el versículo 2 del capítulo 17 de Mateo, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Ese resplandecer su rostro no significa que el sol le pegó a su rostro o que el sol encendió su rostro, no. Su rostro resplandeció como el sol. Es un cambio de adentro hacia afuera. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Sus vestidos, que son una parte externa del cuerpo, es interesante, su rostro tiene que ver con su esencia, con su sustancia, pero su vestido tiene que ver con la parte externa. Y esa parte externa también resplandeció. La blancura de sus vestidos implica un cambio exterior. Esto nos habla también que la transfiguración es un anticipo de la gloria del cuerpo resucitado del Señor Jesucristo con respecto a los creyentes. Vamos a ubicarnos en Filipenses capítulo 3, verso 21, pero también nos vamos a ubicar ahora en el Evangelio según Juan. Entonces, ¿qué dice Filipenses capítulo 3, 21? Dice, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya por el poder
con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Me llama la atención esta mañana que el Espíritu Santo nos llevaba a Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles, en un momento en el cual Esteban estaba siendo apedreado, y en el capítulo 7 de Hechos, verso 55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es interesante, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué maravilla para Esteban habérsele anticipado ese momento. Se abrió la cortina de los cielos para ver la gloria del Señor Jesucristo. Encontramos en la carta de Juan, cuando se nos dice en el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que la transfiguración fue una pequeña muestra, fue un pequeño anticipo de lo que vamos a ver de nuestro amado Señor Jesucristo en su gloria. Qué lindo es apreciarle de esa manera. Vamos ahora a pensar un poco, encontrando unas frases de Samuel Lewis Johnson, que dijo: la transfiguración es una de las experiencias terrenales más desconcertantes y asombrosas, y fue la ocasión singular en que los brillantes rayos de su gloria, de la gloria de Cristo, resplandecieron a través del manto que cubría su humanidad. Entonces, necesitamos salir de este mundo en el cual nos acostumbramos tanto, que vamos perdiendo aquella esperanza, que vamos perdiendo aquella dimensión de la cual para Pedro, para Jacobo, para Juan fue necesario encontrar la persona del Señor en una condición completamente diferente. Vale la pena nosotros preguntarnos por un momento, ¿qué experiencia por las Escrituras, por la llenura del Espíritu Santo, estamos viviendo en el caminar con el Señor? ¿Cuánto estamos sintiendo su presencia? Hubo otro hombre que expresaba con respecto a la transfiguración: su piel, decía él con respecto a este tema, y sus vestidos brillaron con un deslumbrante fulgor y blancura, sugiriendo así la gloria, la soberanía y la pureza de nuestro Salvador. Ninguno de ellos, Jacobo, Juan, Pedro, estaban esperando ser testigos de algo tan maravilloso y jamás vieron algo semejante a ello. Me hace recordar aquel momento en el cual Moisés, cuando sube al monte, él sube al monte a recibir la ley, y esa ley tiene que ver es más con la presencia de Dios. Ese subir nos habla para nosotros de la oración. Nuestro amado Señor Jesucristo, dice el texto, que subió al monte a orar, que estaba en oración. Cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios recibiendo la ley, una buena pregunta para hacernos: ¿qué sucedió con Moisés? ¿Qué pasó con su rostro? ¿Qué pasó
con su cuerpo. Sin duda, para nosotros terrenales, finitos, un destello de la gloria de Dios manifestará un abundante llenar de su hermosura, de su santidad, a tal punto que Moisés tuvo que tapar su rostro, porque era tan resplandeciente que allí aquellos que estaban fuera tuvieron temor. Entonces, otra cosa para contemplar de este acontecimiento del que nos narra Mateo, dice en Mateo que 6 días nos expresa, perdón un momentico, acá me ubico que se me pasó. Okay. 6 días después, algunos comentaristas han expresado algo interesante porque Marcos no habla de 6 días. Marcos habla de 8 días después. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es la contradicción de esto? La Biblia tiene una interpretación gramatical y en esa interpretación gramatical hay algo que se llama el simbolismo. Y en el simbolismo los números tienen un significado, una representación. La numerología bíblica nos habla que el número 6 nos expresa la condición humana. Muy posiblemente, como una anotación, como un comentario, como una aplicación podría ser, esos 6 días se podrían pensar con respecto al número 6 que habla del hombre. Y aquí se refiere al Señor, a su servicio, a su humanidad, a su condición en esta tierra. Pero luego, los 8 días que está mencionando Lucas, no 6, sino 8, el 8 en la numerología bíblica nos habla del comienzo, de un nuevo comienzo. Nos habla de algo nuevo, pero también nos habla de la resurrección. Entonces es interesante que esos dos números están implícitamente relacionados con el ministerio terrenal del Señor, pero también con la nueva vida en él, su resurrección, su victoria. Entonces, Pedro exclamaba, fue uno de los pocos discípulos que se lanzaba a hacer comentarios. Era poco reservado y eso le costó también algunas recriminaciones. Pero en esta, que él expresa en Mateo capítulo 16, verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la manifestación que el Espíritu Santo revela y entrega a Pedro para mostrar que el Señor Jesucristo viene de arriba, no es de la tierra. Es interesante que nuestro amado Señor Jesucristo, en su condición humana, fue un hombre puesto por Lucas como el hombre perfecto, pero como el hombre de oración. Lucas lo muestra a él como uno de los hombres que más ora en los evangelios. Y en esa oración nos llama la atención a nosotros de entender que solo a través de la intimidad con el Señor podemos nosotros ver la gloria de Dios aún en nuestra propia vida. Entonces, esa identificación de verle a Cristo glorificado y de ver cómo esas glorias, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, en el capítulo 5 de la segunda carta, nos habla también que nosotros esperamos cuerpos glorificados, cuerpos a semejanza de Él, como la esperanza que nos espera.
Otro punto importante para nosotros considerar en esta mañana está relacionado con respecto al enfatizar la misión del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué otro propósito podríamos ver en la transfiguración del Señor? Y es el énfasis de la misión de Él acá. Lo encontramos cuando introduce a unos personajes allí. Y esos personajes están hablándonos de Moisés. Y aquí en el verso 3, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, Moisés y Elías tienen también un significado para nosotros entender. Perdónenme un momentico, miro a ver si puedo ubicar acá. Listo. Entonces, ¿qué representa Moisés? Moisés nos habla de la ley. Él nos está mostrando que es representante judicial en la tierra. Nos habla de ese ministerio en el cual el Señor Jesucristo vino a ser mayor que Moisés, pero luego Elías nos habla de los profetas. Dos ministerios distintos, pero los vemos enfatizados en Mateo capítulo 5, verso 17. Ubiquémonos Mateo 5, 17. Con respecto a Moisés, con respecto a la ley, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Moisés representa la ley, Elías los profetas. Tanto la ley como los profetas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, verso 21, dice así la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Allí está el énfasis para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, allí nuestro amado Señor Jesucristo une estos dos ministerios. La misión del Señor Jesucristo por la ley. La ley nos condena frente al carácter santo de Dios. La ley nos muestra la justicia de Dios. Y la profecía, los profetas, nos están mostrando el carácter, la doctrina de Dios. Nos habla todo lo relacionado a aquello que avergüenza al hombre, el espejo que nos muestra nuestra condición. Las verdades inefables, la sabiduría, todo lo relacionado con la verdad absoluta. Otro punto importante para entender la misión del Señor a través de estas dos figuras, Moisés y Elías, es que Moisés, es interesante que él fue al cielo a través de la muerte. Representa posiblemente, es otra aplicación, a aquellos resucitados para entrar al milenio. Elías, es interesante que nos habla de ese carro de fuego, que nos está hablando del rapto que la iglesia tendrá. En un abrir y cerrar, Elías fue traspuesto.
la iglesia será arrebatada, no a la tierra, no al milenio, sino a la Jerusalén celestial, al cielo, a estar allí cuando escuchemos la voz del amado Salvador: sube acá, ven acá, abrir y cerrar de ojos. Qué maravilloso momento ese. Entonces, Moisés nos representa a Cristo por medio de los sacrificios, de las celebraciones de la Pascua, en todo lo relacionado al Cordero que necesitaba ir allí al altar de sacrificio. Elías nos anticipa la resurrección del Cordero que fue al sacrificio. Allí el Hijo es resucitado por Dios Padre y Él está esperándonos para que esa resurrección se lleve a cabo en aquel momento. Encontramos también que Elías, tanto Elías como Moisés, tienen una conversación, y esa conversación está muy relacionada con el Señor Jesucristo. Dice el texto de la siguiente manera. Perdón un momento acá. Verso 3, y aquí les parecieron Moisés y Elías hablando con él. Esto lo dice en Mateo capítulo 17. En Marcos capítulo 9, verso 31, dice, 30, dice, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ese término allí de su partida tiene que ver en el original con el éxodo, y no es el éxodo de Moisés, es simplemente lo que significa la partida, salir. Era necesario que él saliera del campamento para ser sacrificado como cordero. Esa salida es hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a beneficio nuestro, a favor nuestro. Por eso me llama tanto la atención de lo que Pedro, volvamos nuevamente a la carta que Pedro escribe en la segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, estamos en el verso 15. Verso 16, verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también esta palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos, hacer bien estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y ese lucero de la mañana salga en vuestros corazones está relacionado con Cristo. Para aquellos que están en oscuridad y no conocen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el lucero de la mañana resplandezca, que la luz les llegue, que sean iluminados por la palabra de Cristo en sus corazones. Así como Él, en Hechos capítulo 16, despierta el entendimiento, abre el entendimiento de aquellas mujeres que estaban allí escuchando. Lidia, Él también quiere que nosotros estemos atentos. Pensamos y estamos seguros que Él ya alumbra en nuestro corazón, pero no sé si hay alguien acá
que todavía no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador. Aún así, Pedro, para los creyentes, por el Espíritu Santo, nos exhorta a que aunque él estuvo en esta experiencia de la transfiguración, hay una voz que supera la experiencia de la transfiguración y es la palabra de Dios. En ese momento, cuando Pedro, Juan y Jacobo ven toda esta maravilla, todas estas glorias, lo primero que surge para Pedro es una idea. Hagamos una enramada. Y él pone allí al Señor Jesucristo de primero, luego a los otros, Moisés, Elías. Pero dice el texto, no sabiendo lo que decía, el espanto, la emoción del momento, lo llevaba también a hacer proclamaciones que eran con el corazón, con las emociones, con los sentidos, mas no era conforme a la guía del Espíritu Santo. Y Pedro rebaja la condición de Cristo y lo pone a él igual que a Elías, igual que a Moisés. Y ante esas ideas que a veces nosotros podemos tener con respecto a Dios, con respecto a su Hijo, con respecto a la obra, el Padre llama la atención. Y esa atención es, este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuán importante es para nosotros a veces, especialmente para mí, hacer silencio cuando tienen que ver con las cosas espirituales y cuando tiene que ver con mis pasiones, emociones, sentimientos, anhelos. Cómo a veces uno puede, por un campo emocional, desubicarse de lo que es verdaderamente esencial para la relación con Dios, para lo que es la obediencia con el Señor, para lo que es estar sujetos al señorío de Cristo, para entender que no se trata de nosotros, de nuestras buenas ideas. Recordemos el caso de David cuando cambió la carroza, pone una carroza para trasladar el arca, cambia la forma que Jehová había establecido para el tabernáculo y el movimiento de los utensilios, y allí trajo consecuencias terribles. Cómo la vida de un hombre usa, se va a tierra, se desploma, pierde su vida, solamente porque se cambió la manera como Dios hace las cosas. Y me llamaba la atención que en la transfiguración, un momento maravilloso se convierte en una reprensión, en una disciplina de parte del Padre Celestial. Entonces, verso 5 para recordar, mientras él aún hablaba, una voz de luz le cubrió y ahí desde la nube decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Otro punto importante, el tercer punto importante de lo que es la transfiguración, es resaltar la singularidad del Señor Jesucristo. Esa singularidad está relacionada en que no podemos, como dije ahora, nivelar al Señor Jesucristo a ningún otro hombre. Solo el Señor tiene la preeminencia. Solo el Padre Celestial pudo complacerse de su Hijo. Tenemos hombres muy ilustrados, tanto de las Escrituras, como hablar de un mismo Moisés, de un David, de un Pablo, para nuestra época, un Spurgeon, del cual un Juan Calvino, o aún mismo de un Charles Darwin. Pero, ¿quién es el Señor Jesucristo? Él sobrepasa todo hombre, sobrepasa toda figura pública, sobrepasa todo vocero de Cristo.
Solo Él tiene la preeminencia. Estaba pensando en expresiones que dieron hombres a los cuales la raza ha adorado y ha exaltado. Mahoma dejó un escrito que decía: si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Pero el mundo musulmán adora a Mahoma como Dios. Luego Confucio dijo: nunca dije que era santo. Y Confucio tiene grandes seguidores, grandes discípulos, pero es un hombre pecador. Buda dijo: soy alguien en busca de la verdad. Ahora, ¿cuáles fueron las declaraciones del Señor Jesucristo? Mientras Mahoma decía: Dios tenga misericordia de mí, el Señor dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Mientras Confucio dijo que él nunca sería santo, el Señor Jesucristo dijo: ¿quién me acusa de pecado? Mientras Buda dice que él busca la verdad, el Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y mientras estos hombres anteriores están en una tumba, el Señor Jesucristo resucitó. Entonces, el tercer punto de la transfiguración es resaltar la singularidad del Señor Jesucristo. Un hombre de Dios expresaba, Alan Niles, dijo: el monte de la transfiguración siempre será más agradable que el ministerio diario o que el camino de la cruz. Y es porque la gente solamente se queda con la imagen de un Moisés, con la imagen de un Elías, con la imagen aún mismo de la transfiguración, como ver allí solo la gloria. Pero detrás de la transfiguración, o lo que hay en el fondo de la transfiguración, es que el Señor Jesucristo implícitamente estaba proclamando la necesidad de su muerte. La ley nos habla de maldición, Moisés, la ley condena, pero Elías nos habla de resurrección, nos habla que Cristo tendrá que morir para darnos vida, pero también resucitará. No son las glorias que el hombre está buscando en este momento, solo gloria, solo imagen. No, Cristo descendió, se humilló, murió en la cruz para luego ser exaltado. Aquellas glorias que se vieron allí en la transfiguración, en Isaías 52, más bien la expresión es que su rostro fue destruido. Su hermosura no se le podía contemplar como tal. Más bien fue azotado por Dios y abatido. Cuán distinto a las glorias religiosas que hoy tenemos en muchos predicadores, en muchos hombres admirados por la sociedad. Pero Cristo, ninguno como Él. ¿Cuánto necesitamos acercarnos al Señor y reconocer nuestra condición? Cuando Pedro y los discípulos escucharon esta voz, la voz del Padre, a él oíd, entonces, verso 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Cuán necesario es temblar ante la palabra de Dios. Cuán necesario es volver a recordar para Pedro aquel momento en que el Señor le dice: tira las redes, tira la red.
Pero después, lo único que Pedro pudo ver fue la gloria de Cristo, su divinidad. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Y de inmediato fue descompensado. De inmediato se desplomó a tierra. Solo cuando tenemos la presencia de Dios en oración, en intimidad, los pecados nuestros salen a flote. Nuestra condición finita se desborona ante la majestuosidad de la gloria de nuestro Dios. Que esto sea para nosotros un reflexionar y recordar para las personas que nos acompañan y que de pronto no tienen todavía una relación personal con Jesucristo, lo que se nos dice allí en Juan capítulo 5, verso 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el propósito por el cual el Señor vino y se dio a conocer y dio a conocer al Padre Celestial, para que nosotros pudiésemos también contemplarle tal como Él es y que podamos ser hallados en Él, aceptados en Él. La última parte para concluir es lo que dice en el verso 8, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Ya no está Elías, ya no está Moisés, ya no hay con quién ubicarlo, porque todos somos criaturas. Solo Cristo es el que queda. Él viene, les consuela a ellos, les anima. Levantaos, no temáis. Él dijo, nunca os dejaré. Y ahora nos está esperando. El apóstol Pablo nos exhorta en la carta a los tesalonicenses que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, alma y espíritu estén irreprensibles para la venida del Señor. ¿Cómo será ese momento? Cuando escuchemos esa voz, cuando esos pecados que aún no pudimos confesar o aquellos pecados de los cuales no fuimos conscientes que eran pecados y eran pecados estaban allí. Pero qué buena noticia que cuando el Señor venga por nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, Él nos presentará a sí mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga, donde este cuerpo será transformado en la gloria de Cristo para verle a Él tal como Él es. Demos gracias al Señor por este momento. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque contemplando la transfiguración podemos ver la esencia de la divinidad en un mundo corrupto, visitándonos, pero haciéndose pecado, cargando con nuestros pecados para ser hallados justos ante Él. Padre, gracias por Él. Gracias por su ministerio. Y gracias, Señor, porque Él es sobre todas las cosas. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. A su nombre, toda la gloria. Amén. Gracias, amados.